¿te atreves a conocer la historia real de la Dama de Negro? En un pequeño pueblo de México, un espíritu vengativo deambula por las calles, dejando a su paso un rastro de horror y muerte. ¿Qué tragedia convirtió a esta mujer en un espectro aterrador? Quédate para descubrir los oscuros secretos y los encuentros que han dejado a un pueblo entero sin dormir. En el pequeño y aislado pueblo de Tlalpujahua, en el estado de Michoacán, México, una leyenda aterradora ha persistido a lo largo de generaciones. Esta es la historia de La Dama de Negro, una aparición espectral que, según se dice, vaga por las calles del pueblo en las noches más oscuras. La historia comienza a finales del siglo XIX, cuando Tlalpujahua era un próspero pueblo minero. En el año 1885, una trágica explosión en una de las minas más grandes del pueblo cobró la vida de decenas de mineros. Entre los fallecidos se encontraba un joven y valiente minero llamado Antonio. Su prometida, María, quedó devastada por la noticia. María era conocida por su belleza y su bondad, pero la tragedia la transformó. Vestida siempre de negro, en señal de luto, solía visitar la mina cada noche, esperando en vano el regreso de su amado. Cuentan los ancianos del pueblo que, un año después de la muerte de Antonio, María fue encontrada sin vida en la entrada de la mina. Murió de pena, susurraban los lugareños. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaron los rumores de una figura femenina vestida de negro que deambulaba por la mina y las calles cercanas. Aquellos que se cruzaron con ella describieron una presencia escalofriante, con un rostro cubierto por un velo y ojos llenos de tristeza. A lo largo de los años, varios residentes y visitantes de Tlalpujahua afirmaron haber visto a la Dama de Negro. Un joven llamado Jorge, que había llegado al pueblo para trabajar en las minas, tuvo un encuentro estremecedor. Según su relato, una noche, al regresar a su casa, vio a una mujer vestida de negro parada bajo una farola. Al acercarse, la mujer levantó lentamente su velo, revelando un rostro pálido y ojos vacíos que parecían mirarlo directamente al alma. Jorge huyó despavorido, jurando nunca más salir de noche. Los lamentos de María, transformada en la Dama de Negro, eran a menudo escuchados cerca de la vieja mina y por las estrechas calles empedradas del pueblo. Los habitantes cerraban sus puertas y ventanas al anochecer, temerosos de encontrarse con el espectro errante. Algunos incluso afirmaban que la aparición traía desgracia a aquellos que la veían, ya que varios testigos reportaron sucesos desafortunados poco después de sus encuentros. Una de las historias más aterradoras fue la de Don Pedro, un minero retirado que había trabajado con Antonio. Una noche, mientras caminaba cerca de la mina, Don Pedro sintió un frío intenso que lo paralizó. Al girarse, vio a la Dama de Negro observándolo fijamente. Incapaz de moverse, escuchó cómo la figura comenzaba a acercarse lentamente, susurrando el nombre de Antonio. Don Pedro cayó al suelo, aterrorizado, y días después fue encontrado muerto en su casa, con una expresión de horror en su rostro. Hoy en día, la leyenda de la Dama de Negro sigue viva en Tlalpujahua. Los habitantes del pueblo evitan las calles desiertas por la noche y los turistas que visitan la mina lo hacen con cautela. La historia de María y Antonio es un recordatorio sombrío del amor y la tragedia, y de cómo el dolor puede trascender la muerte. Un día, un investigador paranormal llamado Dr. Hernández llegó al pueblo, atraído por las historias de la Dama de Negro. Decidido a descubrir la verdad detrás de la leyenda, el Dr. Hernández comenzó a recopilar testimonios y a explorar la mina por las noches. Equipado con cámaras y grabadoras, esperaba captar alguna evidencia del espíritu que tanto atemorizaba a los lugareños. Sin embargo, las noches pasaban sin que ocurriera nada inusual, hasta que una madrugada, cuando revisaba sus grabaciones, escuchó un susurro: Antonio. Decidió seguir investigando. Consultando antiguos textos y hablando con los ancianos del pueblo, el Dr. Hernández descubrió que María había sido parte de un antiguo ritual de luto que involucraba a las brujas locales. Se decía que este ritual, si no se completaba correctamente, podía atrapar el alma del difunto entre los vivos. Con la ayuda de una anciana conocida como la curandera, el Dr. Hernández intentó recrear el ritual para liberar el alma de María. Sin embargo, al adentrarse en la mina durante la ceremonia, una figura negra se materializó y lo detuvo abruptamente, llenando el aire con un frío mortal. La curandera reveló una verdad aterradora: para completar el ritual y liberar el alma de María, alguien debía sacrificarse. Un joven del pueblo, Juan, voluntariamente se ofreció, con la esperanza de poner fin a los tormentos de su gente.
La noche del ritual, el pueblo entero se reunió alrededor de la entrada de la mina. Mientras la curandera recitaba antiguos encantamientos, Juan entró a la mina. Los presentes escucharon gritos desgarradores, seguidos de un silencio sepulcral. Al amanecer, encontraron el cuerpo sin vida de Juan, pero la figura de la Dama de Negro nunca más fue vista. Años pasaron y el recuerdo de la Dama de Negro comenzó a desvanecerse. Sin embargo, una noche, una joven llamada Luisa comenzó a tener pesadillas recurrentes en las que una mujer vestida de negro la observaba desde la ventana. Las pesadillas se volvieron tan intensas que Luisa decidió investigar por su cuenta. Descubrió que su abuela había sido testigo de los eventos alrededor de la Dama de Negro y había participado en el ritual. Luisa temía que el espíritu de María aún estuviera atado a su familia, y que la liberación no había sido completa. Luisa, determinada a liberar a su familia del espectro de María, contactó al doctor Hernández, quien había regresado al pueblo tras recibir una carta anónima. Juntos, decidieron confrontar el espíritu una vez más. Se adentraron en la mina armados con amuletos y reliquias sagradas. A medida que descendían, el aire se volvía más frío y los susurros se hacían más fuertes. Finalmente, en la oscuridad de la mina, se encontraron cara a cara con la Dama de Negro. El doctor Hernández comenzó a recitar un antiguo exorcismo mientras Luisa sostenía un medallón que había pertenecido a María. Con un grito ensordecedor, la figura se desvaneció en el aire, dejando tras de sí una paz inquietante. Con el ritual en la iglesia culminando en un enfrentamiento sobrenatural, el sacerdote finalmente logra establecer contacto con el espíritu de María, la mujer detrás de la Dama de Negro. A través de una serie de preguntas y respuestas dolorosas, se revela la verdadera naturaleza de su tormento. María no solo lamenta la pérdida de su amado Antonio, sino que también está atrapada por la culpa y el dolor de no haber podido salvarlo. La comunidad entera escucha en silencio mientras el sacerdote realiza un último rezo, implorando misericordia y liberación para el alma de María. La iglesia se llena de una luz cálida y tranquilizadora, y por un momento, todos sienten la paz que finalmente rodea al espíritu atormentado. Después de la revelación en la iglesia, la figura de la Dama de Negro comienza a desvanecerse lentamente. La comunidad, aunque aún temerosa, siente una extraña mezcla de alivio y tristeza. La mina es sellada permanentemente, y un pequeño monumento es erigido en memoria de María y Antonio, simbolizando el amor eterno y el sacrificio. Los lugareños comienzan a reconstruir sus vidas, llevando consigo las lecciones y los recuerdos de los eventos sobrenaturales que los marcaron para siempre. La historia de la Dama de Negro se convierte en una leyenda local, un recordatorio de que el amor y el dolor pueden trascender la muerte, pero también de que la paz puede encontrarse con el tiempo y la comprensión.